¿cómo se llama? Ya. Bueno, vamos a presentar a continuación el tema que nos ha tocado exponer. Nosotros estamos en la asignatura de Economía Política en la Universidad Domingo Savio, en la carrera de Derecho semipresencial. El docente es el abogado Martín Gamboa y como estudiantes integrantes del grupo está Angélica Patricia Bellot, Grover Laine y Óscar Aguirre. Y comenzamos con la exposición que nos toca barreras y riesgos en el comercio internacional. Barreras y contingentes en las áreas de libre comercio. ¿Qué son las barreras en el comercio internacional? Bueno, usualmente los gobiernos a veces restringen la entrada de bienes foráneos para proteger los intereses personales. Esa política se la denomina proteccionismo. Justamente las barreras de comercio internacional tienen esa función de realizar protección a lo que significa los intereses del Estado, pero los economistas en general asumen el criterio de que estas barreras a su vez, cuando tienden a favorecer lo que significan los intereses de un país en particular, no necesariamente repercuten en el estado de bienestar, ¿no? Hay obviamente posiciones a favor y en contra, pero por lo general, mientras mayores sean estas barreras, la economía tiende a estancarse. Por tanto, la intervención de los gobiernos puede ser una reacción ante estas políticas comerciales emprendidas por otros países o puede responder a un interés por proteger a un sector industrial nacional poco desarrollado. Contingentes a la importación de las barreras en el comercio internacional. Los contingentes a la importación representan el medio más rápido para frenar o revertir una influencia negativa en la balanza de pagos de un país. También se utilizan para proteger a la industria nacional de la competencia exterior. Ahora, estos contingentes obviamente depende mucho de la política económica que asuma un determinado Estado. Y si obviamente hay una posición de que hay una negativa, ¿no? Una tendencia negativa, entonces obviamente se van a utilizar como barreras de protección, especialmente para el país, ¿no? Un ejemplo claro ha sido el reciente, antes de la pandemia del COVID, la guerra económica que ha declarado Trump contra China. Justamente ha determinado contingentes para proteger, en este caso, buscar la manera de equilibrar esta balanza de pagos, ¿no es verdad? Este déficit que tenía Estados Unidos con relación a China, con relación a lo que importan y exportan, ¿no? Ahora, obviamente, es también tema de discusión quién ha ganado o cuál ha sido la repercusión de todo ello. Barreras arancelarias. El método más común para frenar las importaciones justamente consiste en las aranceles, ¿no? ¿Qué son? Que son impuestos que se gravan los bienes importados, ¿no? El arancel pagado por el comprador eleva el precio de ese producto en el país importador y esto obviamente tiene un carácter para no incentivar la demanda de consumo, ¿no? Por lo que obviamente se reduce el monto eficiente del volumen de importaciones y teóricamente aumentan los ingresos del Estado, ¿no? Pero reitero, esto tiene también que ver con una política económica de Estado, ¿no? Si bien, por ejemplo, también siguiendo con el ejemplo de la guerra económica del gobierno de Estados Unidos en la era Trump, que sigue vigente ahora con Biden, no se ha mantenido, sin embargo, es discutible, ¿no? Han subido los aranceles de ciertos productos, pero no ha repercutido necesariamente en lo que significa la reducción de la demanda de estos consumos, ¿no? Si bien estos bienes importados en algún momento han tratado de sustituirse por otros países o también por la mano de obra local, no ha satisfecho a la demanda total de estos bienes y tampoco en términos de lo que significa los hábitos de consumo, sino se ha cargado al consumidor, han subido algunos productos de precios, ¿no? Barreras no arancelarias, ¿no? Estas barreras se encuentran las regulaciones principalmente como higiene y seguridad, ¿no? Y obviamente tienen que ver con una subvención a las industrias que obviamente repercuten dentro de lo que significa el libre comercio, ¿no? Generalmente estas subvenciones conceden ciertas ventajas a industrias nacionales. En cuestión de higiene y seguridad, por supuesto, se da
prioridad a la industria nacional, aunque no es de exclusiva, ¿no? Pero sin embargo tiene una característica, digamos, importante en priorizar estos ámbitos industriales. Aunque en la práctica, obviamente, hay productos con relación a la higiene y seguridad que repercuten y que tienen una importancia estratégica, por lo cual justamente no se aplica ningún tipo de barreras, ¿no? Aplica por consiguientemente este concepto también a estos bienes, ¿no? Que son de primera necesidad. Reducción de barreras aduaneras y áreas de libre comercio. Esto principalmente es para fomentar el comercio entre países que defienden los mismos intereses políticos y económicos o mantienen relaciones de vecindad, ¿no? Se crean áreas de libre comercio en las cuales reducen los aranceles entre los países miembros, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que significa las conformaciones de asociaciones de países, ¿no? Como el acuerdo NAFTA, que funciona en la parte de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, o también el Mercosur, ¿no? Que justamente tienen el propósito de reducir y de facilitar el libre comercio entre estos países, en este caso firmantes. Riesgos en las operaciones. Va a continuar a continuación mi compañera Patricia con esta parte de la exposición. Bueno, riesgos en las operaciones comerciales. ¿Cuáles son los riesgos? Generalmente cuando existe una compraventa internacional, al igual que ocurre en una operación de comercio nacional, las partes obviamente acuerdan el medio de pago que va a ser el más adecuado, ¿verdad? También toman en cuenta el tipo de mercancía, la confianza entre partes, sus usos y costumbres de los países, de los diferentes países, su posición negociadora, etcétera. Pero, sin embargo, es importante que se tome en cuenta una serie de elementos, ¿no? Que se deben conocer para valorar, obviamente, los riesgos que pueden tener en cada operación, ¿no? En cada compra y venta de productos o bienes. Puede ser tomar en cuenta la situación económica, social y política de los países, la gestión de transporte, qué tipo de medio van a utilizar, las diferencias de los diferentes sistemas legales, las normativas de cada país, también tomar en cuenta las posibilidades de fraude. Respecto a lo comercial, relativos a la cancelación de contrato, otro aspecto, ¿no? Que es importante. También considerar que puede haber la posibilidad de un impago a la entrega de la mercancía por diferentes factores. Otro riesgo puede ser el tipo de cambio, ¿no? Debido a la realización de operaciones con distintas monedas, ¿no? Dependiendo de cuál van a tomar en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor. Existen lo hemos clasificado en tres grupos, ¿no? El riesgo país, que se refiere, en sí no constituye, ¿no? Una modalidad de riesgo, pero es un conjunto de factores que se debe considerar como riesgos comerciales, y estos sirven para establecer el grado de confianza y de solvencia que merece un país. Con respecto al riesgo de tipo financiero, es la posibilidad de que puede haber un quebranto ocasionado, ¿no? Por la variación en el tipo de cambio de las distintas divisas de cada país. Cómo se está facturando, cómo se está financiando, etcétera. Con respecto al riesgo de fuerza mayor o imprevistos, también, ¿no? Pueden haber riesgos, por ejemplo, tomando en cuenta las mercancías que están sujetas a largos viajes y transbordos. Entonces es importante tomar en cuenta el tipo de transporte que se va a utilizar, porque puede haber alguna pérdida, avería, un deterioro, etcétera.
Y los imprevistos también se toma en cuenta el tema de los desastres naturales, ¿no? A veces hay ese tipo de cosas, ¿no? Que no están, digamos, previstas en los contratos, pero que se debe tomar en cuenta y se debe considerar, ¿no? Esta situación. La siguiente. Bueno, dentro del riesgo país hemos tomado en cuenta 3 situaciones. El riesgo político. En el riesgo político se debe considerar las circunstancias políticas y económicas del país, ¿no? Como en el nuestro, digamos, sabemos que según el Ministerio de Economía estamos con un índice económico que está en buen término, pero la verdad es que no es así, ¿no? Sabemos que no es así. Esta situación influye, ¿no? En la correcta realización para hacer el tipo de contratos y que sean cumplidos, ¿no? Estos pagos, ¿no? Estos pagos que generalmente obviamente son transnacionales. Estos pagos también incluyen factores, ¿no? Factores externos, eh, porque se toma en cuenta, digamos, algunas veces el tema de las autoridades, cómo están legislando, a veces aumentan los aranceles, hay diferencia en las patentes, entonces también se tiene que tomar eso, por eso es un riesgo político, ¿no? Las resoluciones internas que tiene el país, ¿no? El que se está exportando, etcétera. En el tema del riesgo soberano, ustedes saben que la soberanía de un país es cuidar, ¿no? Todo lo interno. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la soberanía jurídica, ¿no? Es aquella a través el Estado puede tomar contacto con el mundo internacionalmente a través de la participación de diferentes organizaciones internacionales. Pero el gobierno puede, por ejemplo, digamos, existir una contingencia, ¿no? De no cobrar una exportación o impedir algún tipo de inversión, como en el caso nuestro, ¿no? Algunas empresas internacionales no pueden, digamos, invertir en el país, etcétera, ¿no? Son ese tipo de riesgos que se puede correr dependiendo de la normativa de cada país. Con respecto al riesgo de la transferencia, eso es la imposibilidad de recibir el valor de una exportación, que se pueda repatriar una inversión, ¿no? Porque a veces hay ese tipo también de contingencias con respecto al capital, a los intereses, los dividendos de un país, etcétera. Ya entrando en el riesgo de tipo financiero, tenemos cuatro efectos, ¿no? Que son el riesgo de cambio. Y en el riesgo de cambio tenemos que ver el tipo de cambio. El tipo de cambio es generalmente, digamos, cuando se hace un contrato en una moneda distinta, ¿no? De la que se tiene en el territorio, en el país. A veces se hace las transacciones en la moneda nacional y ahí se corre un tipo de riesgo porque a veces también el país puede estar socialmente y económicamente inestable. Pero también si se hace una transacción con el tipo de cambio del dólar, por ejemplo, también puede haber fluctuaciones, ¿no? En el caso de Bolivia se ha mantenido fijo, pero ustedes saben de que eso en otros países no es lo mismo, no hay una fluctuación. Con el tema del euro, por ejemplo, en esta última etapa, en la guerra que está habiendo en Ucrania y Rusia, el euro ha bajado terriblemente, ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Con respecto al riesgo de tipo de crédito, se refiere al desconocimiento de la solvencia del comprador. Por lo tanto, esta situación hay que evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que utilizar algún medio de pago que sea un crédito documentario, o sea, que exista un documento de transacción que avale y respalde. Después se encuentra el riesgo sobre las inversiones.
Generalmente las empresas, como había dicho anteriormente, pueden realizar, ¿no? Inversiones en otros países, pero a veces la inestabilidad política, económico y social, entonces eso también supone un riesgo y obliga a que cierren, abandonen, ¿no? Las inversiones o no se arriesgan a invertir en un país con este tipo de características. Por último está el riesgo de impago. Esto se refiere a que una compraventa internacional, como decía, se puede hacer en un tipo de moneda, puede ser la nacional o la del país donde se esté exportando. Pero obviamente existe, ¿no? Este riesgo comercial. Puede haber insolvencia del cliente, puede haber esta inestabilidad de la que hablaba, problemas políticos, jurídicos, etcétera. Entonces, lo mejor que hay que hacer para que no exista un impago, que uno haya exportado un producto y no esté recibiendo, digamos, eh, el pago por esto. Entonces, se tiene que obtener una información, ¿no? Primero sobre el comprador. ¿Por qué no, digamos, hacer una transacción sin tener este tipo de datos fidedignos? Ver su análisis de solvencia en las entidades bancarias y ver el medio de pago adecuado, tener las garantías suficientes, tal vez ver la posibilidad de un pago anticipado, un crédito documentario, etcétera. También hay otra opción, que es la de contratar una póliza de seguro para la exportación, ¿no? Así, digamos, evita este riesgo de impago. Ahora, por último, entrando a los riesgos de fuerza mayor o imprevistos, como había dicho, principalmente está el de transporte, ¿no? Las distancias obviamente son un elemento a considerar, pueden ser transbordos solamente en camión o vía fluvial, que es donde se puede correr mayor riesgo, ¿no? De pérdidas, de deterioros de los productos o bienes que se está exportando. Entonces es importante redactar un contrato donde se vea este tema, ¿no? Los términos de comercio internacional, donde esté una cláusula que avale que no va a haber pérdidas si hubiera algún tipo de imprevisto sobre este punto, ¿no? De transportes. Con respecto a los otros riesgos, también tenemos que se debe tomar en cuenta las barreras culturales e idiomáticas, es otro riesgo también que se debe verificar, ¿no? Si digamos en los contratos siempre tiene que haber una persona que ayude, digamos, si es que fuera otro idioma, ¿no? Para que todo esté correcto. Los embalajes también, revisar los embalajes, el tema de las aduanas y especialmente, como había mencionado, los desastres naturales, ¿no? A veces hay desastres naturales como estamos viviendo en esta época, la guerra, ¿no? De Asia. Terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces, todos estos tipos de riesgos que se pueden presentar se tiene que tomar en cuenta, ¿no? En una transacción internacional. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando ya de la gestión de riesgos, de todos los riesgos anteriormente mencionados, es necesario, como indicaba, tomar en cuenta todos estos posibles riesgos y llevarlos a un documento, ¿no? Manejar todo el tipo de consecuencias que pudiera haber, ¿no? De contingencias, perdón, que pudiera haber en este tipo de transacciones, hacer un análisis exhaustivo, una evaluación de riesgo, etcétera. Y el enfoque integral de la gestión de riesgo pone énfasis a las medidas ex ante y ex post y depende especialmente de qué.
primero, de la identificación y análisis de los riesgos, ¿no? Segundo, la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación. Tercero, la protección financiera mediante la transferencia o retención de riesgo. Y por último, los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, se tiene que tener una información antes de realizar una operación de comercio sobre todos los posibles riesgos que pueda acontecer este tipo de transacción internacional. En la negociación hay que desarrollar el proceso de transporte, los impagos, la aplicación contractual, etcétera. Y si es que hubiera, digamos, alguno de estos percances, la reclamación. La reclamación que se puede hacer en primera instancia amistosa, la segunda extrajudicial y la tercera una reclamación judicial, porque no podemos entrar en pérdidas. Eso sería la parte de gestión de riesgos. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre Bolivia en el comercio internacional, el marco legal en el comercio internacional. Para el correcto funcionamiento de toda actividad de comercial interna, internacional en cualquier país del mundo, contar con una base legal que guíe los sectores de desarrollo de orden de aspectos. Bolivia cuenta con tres legislaciones de importancia: legislación mercantil, legislación sobre inversiones extranjeras, legislación sobre propiedad intelectual industrial. La legislación mercantil, bueno, también indica que el tráfico de mercancías a lo interno, a lo externo de Bolivia está regido en su mayor parte con el Código Comercial, de Código Comercio del 1977, el cual regula las relaciones mercantiles entre agentes y que establecen y forman las formas legales, ¿no?, que pueden adoptar entidades presenciales en el país. Legislación sobre inversión extranjera. A partir del 1990 se promulga una nueva ley de inversiones que permite que las compañías extranjeras obtengan garantías legales para la libre convertibilidad de moneda, ¿no?, de capitales, de la libertad de importación de bienes de servicio. La legislación sobre propiedad intelectual industrial nos habla sobre un código de comercio que se conoce, que especifica las diferencias, las modalidades de propiedades industriales. La siguiente diapositiva, por favor. Relaciones internacionales de Bolivia con otros países. Las relaciones exteriores de Bolivia se refiere a las relaciones internacionales que mantienen al Estado plurinacional de Bolivia con los demás países del mundo en los ámbitos políticos, económicos, comercial, jurídico, militar, geopolítico, geoestratégico, y podemos mencionar algunas alianzas. Por ejemplo, la Alianza Boliviana para los Pueblos de nuestra América, el ALBA, ¿no?, que es un compromiso con Venezuela y Cuba, que tiene más o menos tres aspectos que ellos mencionaron, ¿no? Se elimina cualquier barrera arancelaria, la colaboración financiera de recursos humanos en áreas de salud y educación, el compromiso comercial en áreas de agrícola, minera, hidrocarburífera e industria. Podemos también hablar sobre la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Es una asociación que fue constituida en 1980 por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, México, Uruguay y Venezuela, con el convenio de que los países que puedan transmitir otros mercados con el Mercosur, como estaría Chile, México y otros. Después hablamos de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Es una asociación entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Actualmente se encuentra en crisis
por el Tratado Libre de Comercio firmados por Perú y Colombia y Estados Unidos. También hablamos del Mercosur, del Mercado Común del Sur. Según las decisiones del Consejo del Mercado Común de Bolivia, esta asociación del Mercosur, estando prevista su incorporación plena en un futuro próximo con el objeto de poder realizar una conformación de un esquema de integración con un compromiso de liberación del comercio intrabloques. Estaría también hablando de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Se creó en Cusco, ¿no?, en diciembre del 2004, que busca un futuro de Unión de América del Sur, siguiendo una estructura similar al modelo de la Unión Europea. Actualmente existe una gran excepción sobre esta iniciativa. Después hablamos sobre el Foro de Países Exportadores de Gas, FPEG. Es una agrupación, ¿no?, de 12 países principales productores del gas a nivel mundial que hablan y regulan y discuten los precios políticos, comerciales de cooperación hidrocarburíferas. La siguiente diapositiva, por favor. Está bien. Política económica y comercial de Bolivia. Bueno, en esto tendríamos que mencionar política económica, que el gobierno actualmente del MAS asumió el poder en el 2006, instauró una política neokeynesiana. Actual está dirigido a convertir el Estado en un Estado empresarial, donde la inversión pública la denomina como un sistema interno con los que impulsan al crecimiento de la economía boliviana. O sea, lo que más o menos podríamos decir, sin embargo, este modelo de capitalismo de Estado ha ingresado en una etapa crítica ante la ausencia de los recursos del gas y la evidencia de falta de otros recursos. La siguiente diapositiva, por favor. También hablamos de la política comercial. Bolivia ha continuado consolidando su régimen comercial, orientando hacia el exterior, o en términos generales aplica una arancel casi uniforme del 10% y evita el uso de obstáculos comerciales no arancelarios, especialmente mediante las defensas comerciales. El programa macroeconómico de estabilización ejecuta con éxitos por Bolivia, y sus políticas comerciales y de inversión orientada al exterior se han traducido a un incremento constante del Producto Interno Bruto, en un descenso de la inflación, de un incremento del comercio y las inversiones del régimen comercial de Bolivia. Estrictamente está previsto y transparentemente, según un nuevo informe de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, eso sería culminando todo, ¿no, compañeros?